No. Hola, molt bon dia a tots. Moltes gràcies, José Antonio, i moltes gràcies a la Cambra de Comerç i a tots els assistents per estar avui a aquesta petita conferència que fem sobre la nova llei de la vivenda, que sorgeix tantes qüestions, tants dubtes i tants problemes, en definitiva. I llavors, entre l'Isaac i jo volem fer una petita aproximació sobretot, como dice el título de nuestra conferencia, qué consecuencias tendrá para los propietarios y para los arrendatarios. Como sabéis, tras más de 2 años que hemos estado con anuncios sobre la ley de la vivienda, el pasado 25 de mayo se aprobó la misma. Siempre no ha estado exenta de polémica, al revés, todo lo contrario, todos los partidos políticos han estado durante todo este tiempo hablando sobre la misma y se ha generado, con su posterior aprobación, también se ha generado más polémica aún si acaso, porque a muchas comunidades autónomas o partidos políticos en general han anunciado que no la desarrollarán y que por lo tanto no la van a aplicar, con lo cual nos vamos a encontrar con un problema de dónde se va a aplicar, quién la va a aplicar, cómo se va a desarrollar, y básicamente es porque la ley que ha aprobado el Estado es una ley de bases y que luego cada comunidad autónoma tiene la potestad para desarrollar la misma. Fundamentalmente, y antes de entrar en materia, comentar que la ley tiene 2 problemas fundamentales. El primer problema fundamental es el conflicto que se genera entre el derecho de la propiedad y el derecho a tener una vivienda digna. Evidentemente, todo el mundo tenemos derecho a tener una vivienda digna si lo establece la Constitución, y es un derecho que evidentemente se nos tiene que garantizar, pero con esta ley parece que lo que hace es garantizar este derecho a través de la propiedad privada, es decir, que carga a los particulares esta obligación de garantizar a todo el mundo esta vivienda digna. Por ello, aquí ya lo que encontramos, un primer escollo que encontramos en esta ley, es un conflicto entre 2 derechos y, por lo tanto, que va a tener que ser el Tribunal Constitucional el que dirima, el que resuelva si es más prevalente el derecho a la propiedad privada o el derecho a la vivienda digna, cargando al propietario, al particular, a la persona jurídica, de garantizar a las personas vulnerables esa vivienda digna. Otro conflicto fundamental que genera esta ley es en el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario por 2 motivos que luego posteriormente analizaremos. Por un lado, el límite de precios de alquiler, y por el otro lado, el tema de los honorarios de las inmobiliarias. Con respecto al límite de los precios de alquiler, como ya desarrollaremos posteriormente, aquí existe un conflicto porque existe una libertad de mercado en teoría y con eso se está regulando y se está limitando. También tendrá que ser el Constitucional, entendemos, quien dirima y quien decida realmente por dónde se va a poder establecer si realmente corresponde al Estado o corresponde a las comunidades autónomas efectuar esas limitaciones de precios. Y también con respecto a las inmobiliarias, pues esos honorarios que hasta ahora pagaba el inquilino cuando se trataba de personas físicas, porque las personas jurídicas, cuando eran propietarios ya desde el 2019, eran los que tenían que pagar estos honorarios de la inmobiliaria. ¿Y qué va a pasar con este conflicto que se ha generado con las inmobiliarias y cómo se va a resolver el mismo? Nos hemos encontrado ya desde antes de publicarse la ley y evidentemente con posterioridad a la publicación y a la entrada en vigor de la ley, que hay muchas inmobiliarias que no saben bien cómo gestionarlo, están ideando formas, que si como personal shopper inmobiliario, que si hacer en unas hojas de visita en las cuales se incluyan que paguen por las visitas y por recopilar la documentación. Y en general pues están buscando fórmulas para ver cómo se puede resolver esta cuestión. Entrando ya en materia y entrando en qué afecta esta ley por el derecho a la vivienda, afecta fundamentalmente, y en lo que nos interesa, tanto a los alquileres, al contrato de arrendamiento, como a los contratos de compraventa. También afectará a cualquier persona, ya sean particulares, sean grandes tenedores o a cualquiera que intervenga dentro de un mercado inmobiliario. Y también hay una mención en esta ley por el derecho a la vivienda
del parque público inmobiliario y del parque inmobiliario público, perdón, y se establece una nueva regulación de las viviendas de protección oficial. Como ya he dicho, es una ley de bases que posteriormente va a tener que ser desarrollada por las comunidades autónomas, pero destaca pues unas mayores prohibiciones de que el parque público inmobiliario pueda ser vendido. También establece que los promotores vayan a tener un mayor porcentaje en sus promociones de incrementar las viviendas de protección oficial, y en general sí que una cosa buena que entendemos que tiene la ley es que establece una mayor protección a la vivienda de protección oficial, se establece una mayor regulación de la misma y por lo tanto ello va a conllevar que se pueda incrementar y por el que el Estado o las comunidades autónomas puedan ejercer una mayor política de vivienda para aquellas personas que no tengan una vivienda digna o no tengan acceso a la misma. También hay que destacar de esta ley que establece la vivienda asequible incentivada, que es una colaboración entre parte pública y parte privada, y son esas viviendas en las cuales se establece un alquiler social, pero no pertenecen al Estado, no pertenece a los poderes públicos, sino que es de particulares, que se establecen unas regulaciones y ello conllevará unos incentivos fiscales para que se puedan hacer estas viviendas asequibles. Entrando en lo que es el contrato de arrendamiento, como sabéis, esta ley ha modificado diversos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos y por lo tanto se han visto afectados tanto actualmente como después cuando se establezcan las zonas de mercado tensionado. Con respecto a las reformas que se han establecido de la Ley de Arrendamientos Urbanos que tenemos ya vigentes, tenemos que destacar varias. En primer lugar, tenemos que destacar una reforma muy importante que sería la prórroga del contrato. Se modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos que establece esta prórroga del contrato y así dice que en aquellos casos en que el inquilino sea vulnerable y tenga un certificado del año anterior de vulnerabilidad social y económica, un certificado o un informe de los servicios sociales, podrá pedir al arrendador que se prorrogue obligatoriamente se prorrogue el contrato de arrendamiento un año más. En el caso de que sea una zona tensionada, que posteriormente hablaremos de la misma, esta prórroga puede ser hasta 3 años y será obligatoria en las zonas tensionadas para todos. En el caso de que no sea zona tensionada, únicamente será obligatoria para los grandes tenedores, y en el caso de las zonas tensionadas será obligatoria ya sean particulares pequeños propietarios o grandes tenedores. Y únicamente a los pequeños propietarios no les será obligatorio en aquellos casos en que los contratos recoja que puede existir una necesidad para ellos mismos o para familiares por motivos de divorcio, separación, para un familiar directo. Por lo tanto, se podrá establecer que los contratos que hasta ahora son de 5 y 7 años, según el propietario sea persona física o sea persona jurídica, estos contratos se pueden alargar mínimo 1 año y si es zona tensionada se puede alargar 3 años más. Otra modificación importante y que parece que no lo parece, pero sí que lo es que también se modifica la forma de pago. En el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos siempre se decía que el pago se efectuaba conforme lo establezcan las partes y si no establecen nada en el domicilio, en la vivienda arrendada y se entregaba allí en metálico, evidentemente. Pues actualmente se establece que tiene que ser por medios electrónicos. Y a mí aquí la primera cuestión que se me plantea, ¿qué es un medio electrónico? Porque que yo sepa, una transferencia no es un medio electrónico. Una transferencia es, sin más, una gestión bancaria. Entonces, la ley únicamente, y aquí vemos la deficiencia legislativa, conforme lo han redactado, porque una transferencia no tiene por qué ser efectuada por Internet y por lo tanto se puede efectuar a través del banco y no es necesario ese medio de pago electrónico. Pues bien, establece la ley que si las dos partes tienen medios de pago electrónicos, deberá hacerse siempre así el pago y salvo en aquellos casos en que una de las partes no tenga ese medio de pago electrónico, sí que entonces se podrá hacer en metálico. Aquí nos encontramos con otro problema, el tema de blanqueo de capitales. Actualmente se establecen unos límites.
Si el alquiler es superior, pero sin embargo ninguno de ellos tiene medios electrónicos de pago para efectuar, estamos teniendo ya un conflicto con la ley de blanqueo de capitales. Otra cuestión que se reforma en los contratos de arrendamiento es respecto a los gastos que se pueden incluir dentro de la renta. Se afirma en la nueva modificación de la ley que solo en aquellos casos en que en el contrato anterior se estableciese que se tenía que pagar el IBI y los gastos de comunidad y todos aquellos gastos que viniesen derivados del mantenimiento del inmueble, si en el contrato anterior existen y se establecía que los tenía que pagar el arrendatario, se podrán continuar estableciendo. Pero en aquellos casos en que en el contrato anterior no se fijasen, ya no se podrán establecer. Por tanto, también nos encontramos con un problema. Si no existían ese piso o contrato de arrendamiento anterior, ¿los podremos fijar? Entiendo que sí, siempre que se fije claramente por el contrato que se tienen que pagar y se establece, tiene que determinar anualmente el coste de los mismos e ir actualizando. Como hemos mencionado, otro de los gastos que siempre se generan con un contrato de arrendamiento son los gastos de la gestión inmobiliaria. Como os mencionaba, pues, se están buscando múltiples formas, múltiples formatos para efectuar como un personal superinmobiliario, o bien en aquellos casos en que la inmobiliaria haga los cambios de nombre de los suministros, entonces también se establece un precio por hacer este cambio, o bien por suscribir un contrato de seguro del inmueble y entonces que lo gestione la inmobiliaria y cobre por esa gestión. Se están buscando formas alternativas, pero finalmente lo que está claro es que la ley lo que dice es que esos gastos les corresponden sí o sí al propietario y por lo tanto va a tener que ser el propietario quien asuma el coste de los mismos. También dentro del contrato de arrendamiento es muy importante la determinación de la renta. Con respecto a la determinación de la renta, hay que diferenciar las zonas tensionadas de las zonas no tensionadas. Actualmente, aunque aún no se hayan regulado lo que son las zonas tensionadas, sí que se establece que hay una limitación con respecto a las rentas que tenían los contratos anteriores de ese inmueble. Vamos a estar limitados por ese importe que ya se establecía y únicamente se nos va a dejar incrementarlo si han existido obras de rehabilitación, obras de accesibilidad en los 2 últimos años y que por lo tanto mejoren la accesibilidad o la eficiencia energética del inmueble, y en ese caso podremos efectuar un incremento de un 10%. O nos encontramos con otro problema fundamental con respecto a este establecimiento de la renta, que son las rentas antiguas. Parece que el legislador no ha tenido en cuenta que existen inmuebles aún que no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94, sino que se rigen por la anterior, la del 64, y que establecen esas rentas antiguas. Si aplicamos la ley textualmente lo que establece, tendremos que mantener ese importe de la renta antigua. Yo entiendo que no, que es que ha sido un olvido entre tantos del legislador que se ha olvidado de establecer o de regular qué pasa con esos contratos, que además evidentemente se les va a poder hacer una actualización del inmueble y entonces no tendríamos que estar sujetos a ese límite de la renta. Pero, como digo, no está establecido, con lo cual nos vamos a encontrar con un problema. También, para terminar con el tema de las modificaciones que se han establecido con los contratos de arrendamiento, y el legislador ha justificado esta limitación que se establece a los gastos de pago de la inmobiliaria porque dice en su exposición de motivos la ley que hay un difícil acceso para las personas jóvenes y para las personas con una capacidad económica limitada, hay un difícil acceso a las viviendas de alquiler porque tienen que efectuar un desembolso muy grande de inicio. Y ahí dice, porque claro, tienen que pagar la renta en curso, la fianza y evidentemente tienen que pagar también los gastos de la inmobiliaria y por eso de un plumazo se han cargado los gastos de la inmobiliaria. Pues bien, aquí entiendo que el legislador ha vuelto a cometer un error
porque sí que se establece una limitación con respecto a la fianza, que dice que tendrá que ser de 1 mes para las viviendas, en aquellos casos en que los contratos sean de 5 años, si es persona física el arrendador, o de 7 años, si es persona jurídica el arrendador. Pero aquí volvemos a tener una laguna, porque si hacemos un contrato de 5 años y 2 meses, por ejemplo, ya no tendremos esta limitación y por lo tanto podremos solicitar como garantía adicional más meses de fianza. ¿Y esto por qué? Básicamente porque, dada la lentitud que tienen los juzgados, como posteriormente hablará Isaac, de los procedimientos judiciales y de cómo se van a ralentizar con todos los requisitos nuevos que nos solicitan para efectuar un simple desahucio por falta de pago, pues lógicamente los propietarios van a querer garantizar que como mínimo tengan unos meses de renta, los tengan cubiertos con esas fianzas. Por lo tanto, la finalidad que tenía el legislador de proteger al inquilino de que no tenga que hacer un desembolso inicial muy grande, pues se ha perdido, porque no pagará los honorarios de la inmobiliaria, pero sí que el propietario lógicamente le va a exigir más meses de fianza, de garantía adicional, perdón, para poder cubrir todas esas percances que pueden suceder a lo largo de esa relación contractual. Por lo tanto, en definitiva, esta reforma que se ha efectuado del contrato de arrendamiento, esta reforma que se ha efectuado de la ley de arrendamientos, de la ley de arrendamientos urbanos, sin entrar en la limitación de precios que posteriormente hablaremos, no es nada halagüeña, porque evidentemente lo que va a producir es más conflictos entre propietarios y arrendatarios. No va a generar un mayor acceso a la vivienda a aquellas personas que tengan dificultades ya porque sean jóvenes y no tengan detrás un fondo económico importante para poder garantizar que van a responder de la renta, y también para aquellas familias vulnerables que quieran acceder a una vivienda normal de alquiler, porque se encuentran limitadas con todas estas circunstancias que hacen que el propietario busque mayores garantías para poder alquilar esos inmuebles. Con respecto al contrato de compraventa, también en esta ley por el derecho a la vivienda se han establecido una serie de requisitos, una serie de modificaciones que sorprenden, porque primero está inmiscuyéndose lo que sería la ley de consumidores, que evidentemente allí ya tienen definidos y ya se establecen todas las garantías para los consumidores de cómo se tiene que, la información que se les tiene que facilitar y cómo se tiene que efectuar un proceso de compraventa. Pero en este caso se establece aquí una serie de requisitos que, como veréis, son bastante sorprendentes porque pueden dar lugar a muchos problemas. En primer lugar, y como requisito fundamental, se establece que las inmobiliarias o cualquier persona que vaya a efectuar una intermediación inmobiliaria, cuando venga alguien interesado en un inmueble, aunque sea simplemente que entre en la inmobiliaria, tiene que facilitarle los datos tanto del vendedor como del API que lo está gestionando, o en el caso que se trate de un contrato de alquiler, también tiene que facilitar los datos del propietario porque considera la ley que se tiene que facilitar todo, tiene que haber una transparencia inmediata con respecto a ese inmueble. Por tanto, aquí lo que nos vamos a encontrar es un conflicto con la ley de protección de datos, porque cualquier inmobiliaria, si viene alguien, tiene la obligación la inmobiliaria de facilitar, decir quién es el dueño de ese inmueble, pero sin embargo, claro, existe una protección de datos, de los datos que ellos tienen acceso y que se le ha facilitado esa información, y va a tener que facilitarlo sin más, con lo cual o va a incumplir la ley por el derecho a la vivienda o bien va a incumplir la ley de protección de datos. No sabemos cómo el legislador esto lo va a solventar. Sí que es evidente que con protección de la sanción de la ley de protección de datos está establecida, mientras que la ley por el derecho a la vivienda no ha establecido ninguna sanción en concreto, y esto sí que van a tener que ser las comunidades autónomas las que determinen qué sanciones se pueden imponer por incumplir este requisito. Otro requisito que también se establece, que se tiene que facilitar, es la disponibilidad de la vivienda, es decir,
si esa vivienda está ocupada o no está ocupada, si está alquilada, si alguien la está utilizando o no. Con lo cual también se lo tienes que facilitar a cualquier persona que manifieste un interés sobre ese inmueble. Y aquí nos encontramos, pues evidentemente, otro gran problema, porque cuando se publicita un inmueble para vender, no se suele decir de inicio si ese inmueble está ocupado o no, si tiene algún inquilino, si hay alguien que habite en el mismo, por una cuestión de las ocupaciones que, como sabéis, cada vez son mayores. Ahora se tiene la obligación de facilitar quién es el propietario, con lo cual van a saber si es un gran tenedor o no es un gran tenedor, y si ese inmueble está ocupado o no está ocupado. Con lo que puede dar lugar a que estas mafias que existen de ocupas que facilitan pisos que conocen ellos que están desocupados para que así se puedan ocupar, lo van a tener mucho más fácil porque simplemente acudiendo a las inmobiliarias y a los intermediarios inmobiliarios, ese trabajo ya lo van a tener hecho. Otro dato que en este caso sí que considero que es importante y sí que es algo beneficioso que ha hecho la nueva ley, es que también se tiene que informar sobre la existencia de amianto o de sustancias peligrosas en los inmuebles. Esta es una información que se va a tener que dar de inicio, con lo cual eso va a llevar a que los inmuebles se tenga que efectuar las pruebas para saber si tienen alguna de estas sustancias. Y eso llevará a que existan menos demandas de vicios ocultos, porque evidentemente la gente sabrá si existe o no ese problema, pero nos genera otro problema, porque la ley simplemente dice que se va a tener que facilitar estos datos, pero no manifiesta cómo se va a tener que hacer. Y que nos encontramos que evidentemente, por ejemplo, el amianto, esto es un tema comunitario, con lo cual va a tener que ser el propietario que le solicite a la comunidad de propietarios que investigue, que haga las pruebas pertinentes para saber si existen estas sustancias o no existen estas sustancias. Y esto va a llevar a muchos conflictos y muchos problemas, porque la ley no establece esa obligación de las comunidades de propietarios para conocer si existen o no estas sustancias para solventar estos problemas. Y nos encontraremos que muchas comunidades no van a querer efectuar estas pruebas. Los propietarios la pueden hacer de su inmueble, pero claro, eso no significa que en su inmueble no esté, pero puede estar en una zona comunitaria o en el inmueble en otro piso del edificio y que afecta a un elemento estructural y por lo tanto afecte a la totalidad del inmueble, y ahí también estaríamos incumpliendo. Está bien, por tanto, que sí que se nos obligue a efectuar todas estas pruebas para que sepamos la seguridad y estabilidad de la estructura de los edificios, pero evidentemente el legislador aquí tendría que haber entrado más en determinar cómo se van a tener que establecer estas pruebas, quién tiene la obligación de hacerlas, que es la comunidad de propietarios, si la comunidad de propietarios la tiene que hacer a cualquier requerimiento de cualquier propietario o cómo se va a tener que determinar. También es importante conocer que los administradores de fincas establece que, que son personas que tienen un sistema de retribución con respecto a las administraciones, que tienen que tener una capacidad profesional, y que tienen que actuar con diligencia, responsabilidad e independencia, que tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, y nos lo añade aquí, chimpum, sin más, pero sin establecer el por qué se establece este requisito, y habla de los administradores de fincas y no habla, por ejemplo, de los APIs o de los intermediarios inmobiliarios que evidentemente ejercen con respecto a esta compraventa y son los que tienen que facilitar todos estos datos que hemos comentado. También la gente me decía con respecto a esto del amianto y de las sustancias peligrosas, bueno, Arantxa, como los edificios tienen que hacer la IT, pues ahí ya se sabrá si existen estas sustancias. Pues no, porque en la IT únicamente es lo visual, son los daños que se ven visualmente, no se establece nada con respecto a estas sustancias y a estos defectos estructurales que pueden existir en las fincas, con lo cual no podemos considerar que con la IT se pueda analizar ni sea un requisito para que las comunidades lo tengan que hacer. Así que ya tenemos una nueva fuente de conflictos con respecto a esta información que se tiene que facilitar. Como hemos dicho, con la ley de la vivienda
se establece la figura estrella, por definición, es este límite del precio del alquiler. Se establecen dos limitaciones a los contratos de arrendamiento. Este límite de precio de alquiler, que será en las zonas de mercado tensionadas, y por otro lado se establece también los límites de la actualización de la renta, que esto ya lo hemos sufrido por reales decretos, tanto por el problema que existía de la inflación o de la guerra de Ucrania. Ya se determinó que en el año se determinaron esos 2% y ese 3%, y ahora esta ley establece que el Instituto Nacional de Estadística va a crear un nuevo índice en el cual se establecerá cómo se deben actualizar las rentas. Aquí nos encontramos nuevamente con otro fallo del legislador, porque ha añadido esta disposición adicional en la Ley de Arrendamientos Urbanos con esta obligación por parte de efectuar este nuevo índice, pero sin embargo no modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos el artículo que determina cuándo las partes pueden establecer esta actualización de la renta. Por tanto, ese artículo sigue vigente. Ese artículo dice que será el índice que establezcan las partes, que normalmente es el IPC, y si no, será el índice de precio de garantía de la competitividad. Aquí nos encontramos con una contradicción nueva, el legislador no lo ha previsto y por lo tanto el INE va a efectuar un índice que no sabemos para qué servirá. Luego también, remitiéndonos de nuevo al Constitucional, tampoco sabemos exactamente cómo va a determinar el Tribunal Constitucional cómo se inmiscuye el legislador en contratos de arrendamiento vigentes y se les aplica de forma retroactiva, porque a los contratos actuales se han establecido estas limitaciones así sin justificar, sin más, por un Real Decreto Ley, sin luego posteriormente que fuese convalidado por una ley. Y veremos si el Constitucional considera que esto ha sido legal o no, pero como pasa siempre, no le declara efectos retroactivos y por lo tanto nos vamos a encontrar que en aquellos contratos de arrendamientos que únicamente se haya podido hacer este incremento del 2 o del 3%, en función de cuándo se haya hecho, nos vamos a encontrar que vamos a tener que asumir que ese va a ser ese incremento, pese a que el propietario ha tenido unos incrementos porque la inflación evidentemente ha subido para todos y los precios se han incrementado para todos. Con respecto al límite de precios de alquiler, que existe tanto conflicto y tanto problema, se establece en la ley que se tiene que determinar una zona de mercado tensionada. Para determinar la zona de mercado tensionada se va a considerar que las comunidades autónomas, para determinarla, van a considerar que son en aquellas zonas en que el coste del precio del alquiler o de la hipoteca para comprar una vivienda sea superior al 30% de los ingresos medios que tengan una familia, y se incluirá dentro de este coste, aparte del alquiler o de la hipoteca, los gastos básicos de suministros, agua, gas, luz, internet, y también sucederá que se considerará zonas de mercado tensionadas en aquellas zonas en que se ha incrementado un 3% en los últimos años, con lo cual, con estos incrementos que hemos tenido por la inflación, evidentemente nos vamos a encontrar que como mínimo toda Cataluña o toda España va a ser zona de mercado tensionada. Y si se considera que es una zona de mercado tensionada, lo que nos vamos a encontrar es que se establece esa limitación de los precios de alquiler. ¿Cómo se va a establecer esa limitación de los precios de alquiler? Pues se establece de dos formas. Por un lado, se establece con la renta anterior, que como ya hemos dicho, se establece que tiene que ser la misma y se le puede incrementar ese 10% si se hacen esas obras, o bien con esos índices que ya existieron aquí en Cataluña, como recordáis que ya se acordó la derogación por el Constitucional porque entendía que habían invadido las competencias estatales, y por lo tanto se determinará un índice por cada zona y se tendrá que acudir al programita que establezca la Generalitat para ver cuál es el límite, el precio por metro cuadrado de cada zona, y con eso se establecerá qué renta va a ser la máxima en cada zona y qué renta se va a poder aplicar en cada piso.
Parece mentira que el legislador, nuevamente, no haya tenido en cuenta los resultados, los efectos que tuvo aquí en Cataluña esta aplicación de los límites de precio de alquiler y que evidentemente lo que produjo es que el mercado estuviese más tensionado, que hubiese menos viviendas de alquiler o bien que se generase un fraude con los contratos de temporada o bien con los contratos de habitación. En este caso no es un fraude, se pueden hacer contratos de habitación, pero que nos encontramos que no se encuentran regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los contratos de temporada sí que son un fraude de ley en aquellos casos en que realmente el domicilio vaya a ser la vivienda habitual. En el caso en que se haga un contrato de habitación, este se regirá por el Código Civil. Sí que es cierto que aquí el legislador catalán va más avanzado y ya tenemos un anteproyecto de modificación, de ampliación del libro sexto del Código Civil, en el cual se va a regular toda esta serie de contratos, el co-living, el contrato de habitación, el contrato de temporada. Se va a establecer una delimitación y una normativa más europea, más moderna y más adecuada a la realidad, pero evidentemente aún no lo tenemos regulado. Como aún tampoco no tenemos las zonas de mercado tensionadas, no las tenemos aún establecidas. El gobierno catalán, evidentemente, en cuanto se aprobó la ley, ya dijo que se había puesto en marcha para poder publicar estas zonas de mercado tensionado y para poder hacer el desarrollo de la ley, pero actualmente aún no lo tenemos, con lo cual aún no estamos limitados por ningún precio. Pero en breve suponemos que así sucederá porque el legislador catalán lo ha prometido y ha dicho que sí que lo va a hacer. Así que tendremos que esperar a ver qué es lo que hace el legislador catalán para saber cómo nos va a afectar. Y luego también, fundamentalmente, como tenemos el 23 de julio, que son las elecciones generales, también dicen muchos partidos políticos que en función de lo que surja, pues que van a derogar las leyes, van a derogar esta ley, que la van a modificar. Bueno, todo esto, en definitiva, estamos en una incertidumbre que afecta más, si cabe, al mercado inmobiliario y con lo que va a llevar a que tengamos estas situaciones de tensiones, estos intentos por parte de muchas personas de efectuar un fraude de ley y que va a llevar a una mayor litigiosidad y a un mayor problema con respecto a estos contratos de arrendamiento y a los contratos de compraventa de vivienda. Y también nos vamos al gran tema fundamental y luego daré paso a mi compañero Isaac para que siga con la exposición de los grandes tenedores. ¿Quiénes son los grandes tenedores? Porque desde el COVID, desde aquel Real Decreto de 31 de marzo del 2020, que salió la palabra gran tenedor, pues desde entonces estamos todos con los grandes tenedores, que se considera un gran tenedor, quién no es un gran tenedor. Y pues eso, como nos encontramos con que es una competencia de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene competencia para determinar quién es o no es un gran tenedor. La Ley por el Derecho a la Vivienda nos remite a la regulación que se establecía que gran tenedor se considera que son las personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 inmuebles excluidos garajes y trasteros o bien más de 1.500 metros construidos. Aquí nos habla de inmuebles, luego posteriormente sí que habla de inmuebles de uso residencial, pero nos encontramos en que únicamente excluye garajes y trasteros, pero no excluye los locales. Por lo tanto, esta definición queda un poco coja. Y además nos sigue diciendo el legislador, nos sigue diciendo que esta definición podrá ser puntualizada, podrá ser delimitada o moldeada por las comunidades autónomas, pero en el caso de que las zonas tensionadas se considerarán que son grandes tenedores aquellos que tengan más de 5 inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho entorno. Aquí la primera duda es, en dicho entorno y por lo tanto solo es en esa zona delimitada de mercado tensionado, o bien si tiene 5 inmuebles en otras zonas de mercado tensionado, si también se le va a considerar como gran tenedor o no. Pero como se dice, se respetarán las definiciones que establezcan la normativa autonómica.
Y por ello nos vamos a la normativa catalana, y la normativa catalana nos tenemos que remitir a la ley del 2015, que ha sido modificada el año pasado con respecto a esta definición de gran tenedor. Y como vemos aquí en el croquis, pues grandes tenedores son todas las entidades financieras, filiales inmobiliarias, fondos de inversión o entidades de gestiones de activo. Aquellas personas jurídicas que por sí o mediante un grupo de empresas sean titulares de más de 10 viviendas, salvo en aquellos casos que nos encontremos con promotores sociales o bien que tengan más de un 15% de la superficie destinada a viviendas de protección oficial, de alquiler, o bien también en aquellos casos en que sean entidades sin ánimo de lucro, que tampoco se entenderán que son grandes tenedores. También considera que lo son los fondos de capital riesgo y, por último, con respecto a las personas físicas, establece que son aquellas que tengan más de 15 viviendas y, si son copropietarias, las que tengan una cuota de participación en la comunidad que represente más de 1.500 metros cuadrados de suelo destinado a vivienda. Con lo cual aquí también está mejor delimitado que lo que establece la definición general en la ley del derecho a la vivienda, que no se habla de metros destinados exclusivamente a viviendas y, por lo tanto, si tenemos una propiedad vertical, siempre estábamos con la duda de que si, por ejemplo, los elementos comunes se podían considerar incluidos dentro de esos metros cuadrados o no. Así vemos que se diferencia la legislación, el legislador catalán diferencia mejor, de forma más correcta, lo que es un gran tenedor de lo que lo establece el Estado, pero, como decíamos, la ley de la vivienda definía que podían ser bajarlos a más de 5 inmuebles los que pudiesen tener esos grandes tenedores. Y, por supuesto, aquí han anunciado que evidentemente se va a hacer esa limitación de grandes tenedores, esa especialidad para las zonas de mercado tensionadas, con lo cual va a afectar a muchísimas más personas. Y, por último, comentar qué consecuencias puede tener el ser gran tenedor. Pues las consecuencias que puede tener básicamente es un recargo en el IBI en aquellos casos en que las viviendas estén vacías. Este recargo en el IBI se encuentra establecido en la Ley de Haciendas Locales y está desarrollado por las ordenanzas municipales de cada uno de los municipios. Esto lleva muchos años y, que yo sepa, casi nunca se ha aplicado, pero ahora como que le han vuelto a dar mayor énfasis y han establecido que pueden ser unos incrementos del 50, 100 o 150% en función de que si tienes más de 2 viviendas vacías, si llevan más de 2 o más de 3 años vacía la vivienda. Y específicamente establecen que en aquellos casos, aquí en Cataluña, en aquellos casos en que la vivienda se encuentre ocupada, se entiende que la tienes vacía, aunque hayas iniciado un procedimiento judicial y con esto de las suspensiones evidentemente se hayan prolongado y que, por lo tanto, lleve a que la vivienda esté vacía durante más de 2 años y te puedan llevar a este recargo del IBI. Igualmente, por eso, como decía, no he oído ayuntamientos que lo estén aplicando. No sabemos si posteriormente ahora lo van a aplicar o no, pero siempre ha estado desde hace ya varios años esta medida en la Ley de Haciendas Locales. También el ser gran tenedor y tener las viviendas vacías puede dar lugar a expropiaciones de uso. Se ha hablado también recientemente de que se había iniciado por parte de la Generalitat de varios grandes tenedores que se les había abierto estos expedientes para conseguir estas expropiaciones de uso, pero bueno, son trámites largos que dan audiencia al interesado para que pueda justificar el por qué está esa vivienda vacía, por qué no, y determinar si realmente se puede efectuar esa expropiación de uso, y si la hacen, evidentemente se va a tener que pagar por parte de la administración un precio con respecto a esa expropiación de uso para que lo destinen a vivienda de protección oficial, alquiler de protección oficial. Y, como ya hemos mencionado antes, ser gran tenedor te afecta con respecto a los contratos de arrendamiento, porque puede establecerse esas prórrogas extraordinarias que puede requerir el inquilino cuando tenga una situación de vulnerabilidad social,
También se exige al gran tenedor que tenga una colaboración con la administración, que esté inscrito en un registro, que se inscriban las viviendas vacías y en general todos los trámites que sean necesarios para tanto en las zonas de mercado tensionadas como para determinar cómo debe de ser el mercado inmobiliario en general. Por ello, evidentemente, vemos que la regulación cada vez es más restrictiva con respecto a los grandes tenedores, pero que sin embargo no tiene en cuenta lo que es el tejido inmobiliario español y catalán en particular, porque el 80% del mercado inmobiliario se tratan de pequeños propietarios, no se tratan de grandes tenedores, con lo cual todo esto el legislador no lo ha tenido en cuenta para ver exactamente cómo podrían mejorar ese mercado inmobiliario, ese derecho a la vivienda de parte de todos, pero que evidentemente quien tiene que generarla, quien tiene que garantizarla es el Estado y no las personas particulares o los propietarios de los inmuebles. Y con esto doy paso a mi compañero Isaac para que hable de la modificación que se ha efectuado con respecto a las ocupaciones. Adelante, Isaac. Sí, muy buenos días a todos. ¿Se me escucha correctamente, Arantxa? Sí. Bien, pues bueno, para seguir el hilo que estaba comentando Arantxa, vamos a hacer este segundo tramo de la exposición en relación a las ocupaciones y especialmente a las modificaciones que se ha hecho de la Ley de Enjuiciamiento Civil por cuanto tienen una afectación directa, evidentemente, en los procesos judiciales. En materia de ocupaciones encontramos principalmente dos disposiciones de especial relevancia. Por un lado, en cuanto a las ocupaciones que ya están judicializadas actualmente y cuyo lanzamiento se encuentre suspendido hasta el 30 de junio de este año 2023, esto por virtud del último de los Reales Decretos Leyes, concretamente el 20-2022 de 27 de mayo, no, disculpen, de 27 de diciembre, que como bien saben, pues, forma parte de esta serie de decretos leyes que se han ido promulgando para proteger a aquellas personas vulnerables a raíz del COVID-19 y este último más concretamente por el tema de la guerra de Ucrania. Debemos atender a esta disposición transitoria tercera de la Ley de la Vivienda, que para esas ocupaciones ya judicializadas, como digo, establece una serie de requisitos de reanudación de estos procesos actualmente suspendidos hasta el 30 de junio. Esta disposición establece concretamente para los grandes tenedores una piedra más en el camino, y es que para poder reanudarlos se exige que se haga una petición expresa por parte del gran tenedor y junto a esta petición expresa se tiene que acreditar el haberse sometido a lo que se denomina un procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezca las administraciones públicas. ¿Cómo acreditarlo? La ley da una de dos oportunidades. O bien se aporta una declaración responsable del propietario conforme ha acudido a este procedimiento de conciliación e intermediación en los últimos 5 meses anteriores a solicitar la renovación del procedimiento, o bien sin que ésta haya sido atendida o sin que se hayan iniciado los trámites, mejor dicho, en el plazo de 2 meses desde que se presentó esta solicitud, junto al justificante acreditativo de la misma. Y la otra opción es un documento acreditativo, se dice, de los servicios competentes, no sabemos cuáles son, ahora no están delimitados, que indique el resultado de este procedimiento de conciliación o intermediación y donde se deberá indicar si alguna de las partes lo ha rehusado. Se establece como requisito que este documento no podrá tener un plazo de vigencia superior a 3 meses. Como podemos observar, habiendo entrado en vigor la Ley de Derecho a la Vivienda el 26 de mayo de 2023 y atendiendo a las fechas que indica esta disposición transitoria tercera, si somos grandes tenedores no resultará posible reanudar directamente estos procedimientos que actualmente estén suspendidos hasta el 30 de junio, porque si tenemos que cumplir con nuestros plazos de 5, 2 o 3 meses que se establecen, pues evidentemente que forzosamente superamos este plazo y la ley derecho a la vivienda contradice lo que anteriormente se había establecido por Real Decreto. ¿Dónde debemos acudir? Esta es otra de las grandes dudas que se plantean. Porque, claro, este procedimiento de conciliación, intermediación que se dice, no se establece a dónde hay que ir. Se puede plantear la posibilidad de que sea en los centros de mediación
de los juzgados, o aquí en Cataluña, por ejemplo, que sea la Agència de l'Habitatge de Cataluña quien se encargue de estos procedimientos. Pero bueno, por ahora no está establecido y es una de las dudas que entre muchas otras quedan pendientes de resolver por desarrollo autonómico de esta ley de bases, como bien ha comentado mi compañera Arantxa. En cualquier caso, nuestra recomendación, visto lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo, es empezar a hacer estas solicitudes ya, especialmente por si fuese a establecerse una nueva prórroga de suspensión de lanzamientos, como la que hay actualmente vigente hasta el 30 de junio, aunque esto último, viendo la convocatoria de elecciones, es poco probable. Pero bueno, sin embargo, no estaría de más que en caso de tener actualmente algún desahucio judicializado y suspendido hasta el 30 de junio, pues empecemos a solicitar estas mediaciones o conciliaciones. Y asimismo también nuestra recomendación, teniendo en cuenta que todavía a día de hoy la normativa de Cataluña para la definición de grandes tenedores, como bien ha dicho mi compañera Arantxa, todavía prevé 10 o 15 propiedades. Lo ideal sería también iniciar estos trámites cuanto antes, porque la modificación que se prevé que se haga seguramente sea más limitativa y reduzca este número de propiedades a 5 o a lo que el legislador catalán establezca, pero me consta que ya han dicho que tienen previsto hacerlo a 5 propiedades. Por otra parte, en cuanto a la disposición final quinta de la ley, es relevante lo que dice para las ocupaciones ya judicializadas y aquellas que estén por judicializar, ya que supone otra ralentización más de estos lanzamientos que ya de base venían siendo bastante lentos. En esencia, esta disposición final quinta, entre otras varias modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, prevé que para el caso de ocupantes en situación de vulnerabilidad social o económica, viene a modificar lo que anteriormente era informar al demandado en la cédula de citación de su posibilidad de acudir a los servicios sociales si se encontrase en una situación de vulnerabilidad y en caso de que los servicios sociales así lo acreditaran, suspender el lanzamiento en el plazo de 1 mes para el caso de personas físicas o en el plazo de 3 meses para el caso de personas jurídicas. Ahora se modifica en el sentido de que esta información que se le tiene que dar al demandado de que puede acudir a los servicios sociales tiene una nueva redacción más proteccionista con el ocupante y establece que esta información debe comprender los datos exactos de identificación de las administraciones a las que puede dirigirse y el modo de ponerse en contacto con estas, a efectos de que, bueno, pues de que puedan valorar su posible situación de vulnerabilidad. Asimismo, dice esta nueva redacción que en caso de confirmarse la vulnerabilidad, se notificará por parte de los servicios sociales de forma inmediata a los juzgados, esto ya lo prevía la antigua redacción, pero que es que además deben informar de las ayudas o subvenciones económicas a las que pueda acogerse el ocupante. Y además de esto, otra novedad es que dicha notificación de esta notificación debe darse traslado a las partes para que en un plazo de 5 días insten lo que a su derecho convenga. En cualquier caso, si por la proximidad de las fechas es así, o sea, es decir, por la inmediatez de las fechas así se ve recomendado por el juzgado, se procederá a la suspensión de la vista o del lanzamiento que esté señalado. Por lo tanto, este trámite intermedio, al final del día, supone una ralentización adicional. Y una vez atendido este traslado y alegado lo que nuestro derecho convenga, el juzgado debe resolver mediante auto, a la vista del informe y a la vista de las alegaciones, si procede la suspensión o no del procedimiento, que como hemos dicho antes, con la antigua redacción eran 1 y 3 meses. Ahora estas suspensiones, al objeto de dar tiempo para adoptar las medidas propuestas por los servicios sociales, la suspensión que se prevé es de 2 meses para el caso de personas físicas y de 4 meses para el caso de personas jurídicas. Por lo tanto, otra ralentización más adicional. Más concretamente, en cuanto a la afectación que tiene esta nueva ley a los procedimientos judiciales, esta disposición final quinta que comentamos que se ve en pantalla es otra de las más importantes. Es muy extensa
pero por puntualizar lo más relevante antes de quedarnos sin el tiempo previsto para este webinar, al final del día lo que supone también son ralentizaciones para todo tipo de procedimientos relacionados con la propiedad. Afecta no solo a los grandes tenedores, como es el caso de la disposición transitoria tercera que hemos comentado, sino también a cualquier propietario y afecta, como hemos dicho, a todos los procedimientos relacionados con la propiedad, desahucio de falta de pago o por expiración de plazo contractual, precarios, interdictos para recobrar la posesión, incluso ejecuciones hipotecarias. Una de las modificaciones más relevantes que quizá puede pasar desapercibida es el hecho de que ahora es una obligación la fijación expresa del día y la hora exacta del lanzamiento. Claro, esto puede pasar desapercibido, pero va a suponer algo que a veces ya hemos experimentado previamente, y es que cuando la parte demandada conoce la fecha y la hora exacta del lanzamiento, pueden hacer el efecto llamada a través de las redes sociales y se genera una situación que, bueno, pues que simplemente lo que acaba consiguiendo es la suspensión del lanzamiento por motivos de seguridad, y esto lo hemos vivido. Claro, si ahora es necesario que en todo momento el demandado conozca día y hora de cuándo va a ser el lanzamiento, pues se va a ver reproducida esta situación con mayor frecuencia. Está por ver qué adaptación hacen los juzgados de esta disposición que prevé la ley, pero en caso de que empiecen a aplicarlo, pues habrá que buscar nuevas estrategias para sortear este problema evidente que también pues, va a ralentizar los procedimientos judiciales y el hecho de que el propietario pueda recuperar la vivienda. Otro de las modificaciones más relevantes que se han hecho y que ha dado mucho de lo que hablar es la imposición de nuevos requisitos de procedibilidad y de admisibilidad de las demandas. Es decir, si no se cumplen estos nuevos requisitos impuestos, no se va a admitir a trámite nuestra demanda. Y como podemos ver, estos requisitos que voy a comentar ahora, pues también son una reducción del procedimiento, porque es una pérdida de agilidad a la hora de interponer la demanda. El primero de estos requisitos se dice que es especificar si el inmueble objeto del procedimiento constituye la vivienda habitual de la persona ocupante. Aquí ha habido debate entre si es un requisito de acreditarlo o simplemente vale con especificarlo. Bueno, es otra de las dudas que quedan pendientes por resolver, pero en cualquier caso la redacción habla de especificar. Además, el segundo requisito es especificar si el demandante es un gran tenedor o no. Y en caso de especificarse que no se es gran tenedor, se tiene que, ahora sí, acreditar adjuntando un certificado de registro de la propiedad en el que conste la relación de propiedades de los que es titular el propietario demandante. Esto es, pues bueno, un coste añadido que hay que asumir, además de un trámite previo que también hay que realizar para poder empezar el procedimiento de desahucio. Y por último, y el más relevante de todos, es el tercer requisito, y es que si el demandante es gran tenedor, esta es otra de las piedras que se ponen en el camino de los grandes tenedores, adicionalmente debe especificar si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica. Y como decíamos, ojo, porque la redacción de esta nueva modificación empieza con el verbo especificar, pero después utiliza los verbos corroborar o, en este último caso, acreditar. Y para el caso de acreditar esta situación de vulnerabilidad económica, nos dice la ley específicamente: aportar documento acreditativo de vigencia no superior a 3 meses emitido previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda. Es decir, es el propietario quien debe acudir a los servicios sociales a pedir el informe de vulnerabilidad, y tiene que hacerlo previo recabo del consentimiento del ocupante, lo cual es un poco ridículo, porque evidentemente el ocupante no va a querer dar el consentimiento para que el propietario obtenga un documento que le hace falta para poner la demanda que le va a echar fuera de casa. Por lo tanto, aquí tenemos una traba más que superar a la hora de intentar echar a alguien de la vivienda, ¿no? de desocuparlo. Esto también ha dado debate en cuanto a si infringiría a lo que actualmente está legislado en materia de protección de datos, incluso haya consentimiento expreso del ocupante o no, pero también, pues bueno, es otra de las cuestiones que quedan en duda, ¿no?
poco la tónica de toda la ley, como bien ha comentado mi compañera Arantxa, viene a ser muchas preguntas y pocas respuestas, por desgracia. Retomando el tema de esta acreditación de la situación de vulnerabilidad que tiene que acreditar el propietario, se dice en la ley que puede salvarse de dos maneras, ¿de acuerdo? La primera manera es aportando una declaración responsable de la parte demandante conforme ha acudido a los servicios sociales dentro de los últimos 5 meses a la presentación de la demanda, sin que hubiera sido atendida su petición o que se hubieran iniciado los trámites en el plazo de 2 meses desde que se presentó la solicitud. Y la segunda opción es un documento acreditativo de los servicios sociales que indique que la persona ocupante no consiente expresamente ese estudio de su situación económica y de la vulnerabilidad, requiriéndose también que este documento no tenga una vigencia superior a 3 meses. Y por último, otra de las piedras que nuevamente se vuelve a situar en el camino de los grandes tenedores es que si la vivienda objeto del procedimiento fuese vivienda habitual del demandado y ésta se encontrase en una situación de vulnerabilidad, así fuese acreditado, para admitir a trámite la demanda debe también acreditarse el haberse sometido a un procedimiento de conciliación o intermediación, que es el mismo que comentábamos antes para la disposición transitoria tercera y que vuelve a repetirse la rúbrica del que establezcan las administraciones públicas competentes, es decir, que todavía no está establecido y está pendiente de desarrollo. En cualquier caso, solo para admitir el trámite de la demanda, como podemos observar, hay unos múltiples requisitos nuevos que tienen que asumirse y que van a suponer unos costes adicionales para el demandante y, sobre todo, una demora de meses, especialmente para el caso de grandes tenedores. Claro, esta legislación tan proteccionista, al igual que para el precio del alquiler, como bien ha comentado mi compañero Arantxa, va a suponer un incremento porque es economía básica. Al final del día esto lo que hace es que la gente que es propietaria no quiere alquilar su vivienda, se reduce la oferta, se mantiene la demanda, si no va en aumento cada vez más, es economía básica. Pues aquí en este caso, a nivel judicial, estos costes adicionales que se tienen que asumir para interponer la demanda y de espera hasta que se consigue la desocupación, pues también van a acabar siendo repercutidos al arrendatario en este sentido. Evidentemente se va a producir la oferta de la demanda y si no, en todo caso, lo que querrá cualquier propietario razonable es pedir una garantía consecuente con todos estos meses de espera adicionales y requisitos que se están exigiendo. Como parte positiva de todas estas modificaciones, también se prevé que dentro de este traslado a las partes para que en el plazo de 5 días aleguen lo que a su derecho convenga sobre la situación de vulnerabilidad del ocupante, se prevé también la posibilidad de que la parte actora y demandante, es decir, el propietario, alegue la vulnerabilidad de su propia persona. Es decir, se prevé la posibilidad de que se reconozca la vulnerabilidad de la parte actora porque a lo mejor es el propietario el que por urgencia necesita la vivienda. Y por último, y para ir terminando, otra de las grandes modificaciones es que en materia de subastas de bienes inmuebles se introduce el nuevo artículo 665 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que prevé que cuando se subaste un bien inmueble, que sea la vivienda habitual de la persona ocupante y el acreedor sea lo que se denomina una empresa de vivienda, concepto que no se define y que parece más una rata que otra cosa, pero que en todo caso es difícil de entender. Pues en este tipo de procedimientos debe de acreditarse también si el deudor es vulnerable o no y debe hacerse de la misma manera que el requisito de procedibilidad anteriormente comentado. Y también puede suplirse de la misma manera, es decir, declaración de responsable o documento acreditativo conforme el ocupante no consienta que se recaben sus datos sobre su situación económica y vulnerable. En cualquier caso, también con los mismos plazos anteriormente indicados, por lo tanto, también es una ralentización en materia de subasta de bienes inmuebles y si el deudor hipotecario es vulnerable, se establece que no puede iniciarse la vía de apremio si no se acredita haberse sometido
a este procedimiento, una vez más, de conciliación o intermediación, lo que debe demostrarse, una vez más, con los mismos requisitos antes comentados. La declaración responsable de haber acudido en los últimos 5 meses sin que haya sido atendida o que se hubieran iniciado los trámites en el plazo de 2 meses desde la presentación de la solicitud o, en su defecto, como decimos, el documento acreditativo de los servicios correspondientes, que entendemos que son los servicios sociales competentes de cada autonomía, conforme el demandado pues, no consiente que se recaben estos datos. En conclusión, pues bueno, todas estas modificaciones que se han hecho de la ley de enjuiciamiento civil van a suponer, como decimos, una ralentización de los procedimientos, va a ser más difícil conseguir la efectiva desocupación de los inmuebles y, en general, pues es una legislación garantista y proteccionista de los arrendatarios o, en su defecto, de los ocupantes, que pues al final del día, como bien habrán concluido ya otros muchos autores, pues de garantía tiene más bien poco, porque al final acaba operando en perjuicio de los propios arrendadores y ocupantes. No sé si mi compañera Arantxa querrá añadir alguna conclusión, siendo que quedan 15 minutos para el trámite de preguntas. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. No sé si habrá, José Antonio, si ens vols donar pas per les preguntes. No sé si... Sí, tenim alguna pregunta que ens ha arribat. Tenim una primera que ens va arribar al correu electrònic, i ara passo a llegir-les. Si en cas, el que fem mentre ordenem i podem anar mirant les preguntes, fem la petita enquesta, ja dic que és molt, molt, molt ràpida, perquè són 3 preguntes, o sigui que, com aquesta que esteu veient. Però, mentrestant, mira, la primera ens diu: ens interessaria saber si la nova llei afecta de la mateixa manera a propietaris particulars que a empreses patrimonials, i si hi ha diferències, saber quines. Sí, a veure, en principi, en general sí, afecta igual. Sí que és veritat que els grans tenidors tenen, com hem comentat, tenen coses específiques, com és el de quan s'ha de posar el procediment judicial, s'ha de fer aquesta intermediació o conciliació abans d'interposar el procediment judicial, s'ha d'oferir aquest lloguer social, que això un particular no ho ha de fer, però en general les pròrrogues dels contractes afecten igual, les condicions de que s'ha de portar per fer el registre, per interposar la demanda s'ha de portar un certificat del registre de propietat. Tot això és obligatori, ja siguis propietari o ja siguis propietari particular o ja siguis gran tenidor. Sí que afecta, hi ha especificitats, però sí que afecta en general a tothom. Molt bé. Llavors passem ja a les que ens han arribat directament al Zoom. Diu, la Dolors ens pregunta, diu, en el cas de tenir un pis llogat a un familiar amb una renda baixa, aquest familiar marxa i el lloga a una altra persona sense cap vincle familiar. El nou contracte, puc aplicar nou preu de la renda sense seguir el contracte familiar que es va fer més baix? No. O sigui, clar, el problema que tenim amb la nova llei és que et vincula al contracte que tens, ja sigui familiar o no sigui familiar. No s'estableix cap delimitació, únicament si fes un precari, que no hi ha renta, però si és un contracte d'arrendament, sí que, evidentment, sí que li afecta i amb la qual cosa tindrà aquesta delimitació. S'hauria de parlar amb el familiar, de fer de formes legals, per dir-ho d'alguna manera, per cobrir aquesta contingència de que posteriorment, si ha de llogar una persona que no és familiar i vol posar el preu de mercat, buscar les eines per poder fer-ho sense que li afecti i sense que sigui una il·legalitat, clar. Molt bé, perfecte. També ens pregunta ella, diu, en el cas de llogaters de rendes antigues amb la nova llei, diu, he entès bé que no han legislat? Clar, el problema és que no han fet cap menció i cap consideració a les rentes antigues. Llavors, clar, quan parlem això de que ens limita el preu del lloguer anterior, el que teníem 5 anys abans, a aquest nou lloguer, no han tingut en compte aquestes rentes. Llavors, jo considero que sí que
és un cas diferent i sí que no tindria que estar limitat si únicament estaria limitat si estem en una vivenda en una zona de mercat tensionat, sí que llavors aquí es limitaria pel preu del lloguer, aquesta limitació, però no per la renta anterior. Però això ho tindrem que veure a la pràctica, perquè actualment això no està regulat ni han dit res respecte a aquestes vivendes de renta antiga. Molt bé. També ens pregunten, diu, què passa amb una vivenda protegida amb alarma i que són ocupades? Normalment, quan una vivenda està protegida amb alarma, en el cas que intentin ocupar, llavors directament ja la policia els fa fora. El problema ve en aquelles vivendes que no tenen alarma i llavors s'instal·len dintre i encara que faci 24 hores o no faci ni 24 hores, la policia ja moltes vegades ja no els fa fora. És molt important tindre alarma, no és que ens pagui aquí Prosegur ni Securitas Direct, però realment és un medi, és una eina que tenim per poder protegir aquestes vivendes que les tenim buides per lo que sigui, llavors perquè no tinguem que iniciar aquest procediment d'ocupació. Vale. Diu, hola, somos un gran tenedor y en agosto y septiembre nos vencen contratos a renovar a 7 años. Para fijar la nueva renta, ¿sería el alquiler anterior más 2%? No, la nova renta, o sigui, en aquest cas sí que has de dir quina és la renta anterior, però si encara a l'agost no s'ha publicat això del mercat tensionat, encara no tens la limitació. El 2% aquest és de l'increment que es fa com de l'IPC, però en principi tot el que es renovi ara fins que no estigui aprovat les zones tensionades, tindrem llibertat. Quan ja es faci la regulació de les zones tensionades, llavors aquí és quan tindrem aquesta limitació. En aquest sentit, la següent pregunta és quan està previst determinar les zones tensionades? Sí, doncs, a veure, en principi no tenim una data exacta perquè això s'ha de fer una tramitació que és una mica llarga. Han de recabar la informació de totes les zones, llavors és una informació pública, donaran pas perquè els particulars o totes les persones que estiguin interessades puguin fer un tràmit d'al·legacions i una vegada faci el tràmit d'al·legacions, la Generalitat decidirà en aquest cas i llavors determinarà quines són les zones tensionades, determinarà aquests índexs de preu de mercat i llavors aquí és quan tindrem l'aplicació. Jo entenc que això fins al setembre mínim no ho tindrem. També tenim ara les eleccions generals, que en teoria no tindrien res a veure, però sí que ho tenen tot a veure. No crec que ningú s'arrisqui a aprovar-ho abans que arribi el 23 de juliol, amb la qual cosa tenim una mica més de marge per a aquells pisos que estem llogant o que els anirem a llogar per fer-ho abans i així no està limitat per aquest índex. Doncs, escolta, no tenim més preguntes, per tant, ho deixaríem aquí. Mira, si avanzo dic, abans apareix un altre. Diu, los pisos de nueva construcción que se destinan a alquiler, ¿cómo se establecen topes? Clar, doncs aquí, si està en un mercat tensionat, llavors serà per l'índex de preus de lloguer. Actualment, com no tenim aquest índex de preu o bé, en aquests casos, amb aquests pisos que no estiguin en zones de mercat tensionat, és lliure a disposició, o sigui, és el propietari el que determina el preu del lloguer. Entesos. Bé, doncs sí que ara ho deixaríem aquí, si ja no hi ha més preguntes. En tot cas, entenc que qualsevol pregunta que ens arribi o us arribi, lògicament li donarem curs perquè la pugueu respondre, poden contactar amb vosaltres i res més, agrair-vos, Arantxa, Isaac, la vostra participació i a tots els assistents igualment. I bé, ho deixem aquí fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.